Sin importar cuáles sean las pseudo-tolerancias de las que haga alarde el orden capitalista en todas sus formas, continúa sometiendo toda la vida deseante, sexual y afectiva a la dictadura de su organización totalitaria fundada en la explotación, la propiedad, el poder masculino, la ganancia, el rendimiento. Sin descanso, continúa su sucio trabajo de castración, aplastamiento, tortura y cuadriculado del cuerpo para inscribir sus leyes en nuestras carnes, para clavar en el inconsciente sus aparatos de reproducción de la esclavitud. Así empieza Para acabar con la masacre del cuerpo, de Félix Guattari, publicado anónimamente en 1973. Para el cuarto episodio de Todes somos la política, abordaremos el tema del fascismo desde una lectura feminista. Para ello, nos acompañará Cristina Burneo Salazar, docente universitaria, escritora y parte del movimiento de mujeres. Episodio 4. Análisis del fascismo desde el feminismo. Porque todes somos la política. Europa será fascista o fascistizada. ¿Qué es el fascismo? Un Estado totalitario. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! Un podcast de El Colectivo. Hola Cristina, qué alegría poder contar contigo en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y analizar este complejo fenómeno político, histórico y cultural. En nuestros anteriores episodios hemos escuchado sobre el fascismo desde la historia, desde la filosofía y desde la experiencia de la militancia antifascista. Hoy queremos entenderlo desde un análisis feminista. Para empezar, ¿podrías darnos tu definición del fascismo? A mí me gustaría seguir las propuestas de mi colega Sergio Villalobos Ruminot, que acaba de publicar un libro que a mí me parece fundamental, que se llama Asedios al fascismo, del gobierno neoliberal a la revuelta popular. Sergio y propuestas teóricas parecidas vienen proponiendo algo muy ajustado al siglo XXI y a este momento económico, histórico que vivimos, y que tiene que ver, por supuesto, con las arremetidas cada vez más agresivas del capitalismo. Yo diría, justamente en esa línea de Sergio, que el fascismo en este momento es un conjunto de tecnologías de control, ¿no? Es una serie de modos que se han activado para controlar el cuerpo. A mí me gusta, para pensar en esto, volver a un texto que es muy importante. Es un texto muy importante para mí en este contexto. Se llama Para acabar con la masacre del cuerpo, de Félix Guattari. Guattari publicó esto, si no me equivoco, en el 73, cuando militaba en el Frente de Liberación Homosexual en Francia. Y sabemos que en la máquina tan relevante y tan sugerente, siempre tan poco contraria a la domesticación que constituyen Deleuze y Guattari. Guattari fue quien llevó procesos de militancia importantes, ¿no? En la creación del Hospital Laborde, en el mismo Frente de Liberación Homosexual, estuvo vinculado a procesos sociales muy relevantes. Entonces, en el 73, Guattari escribe Para acabar con la masacre del cuerpo. Desde este frente, la publicación fue clandestina porque corrían riesgos muy serios, ¿no? Vemos que esto sigue pocos años a las revueltas del 68 y también se inscriben los procesos de control que empiezan justamente post mayo del 68. Guattari en ese momento dice justamente que es el orden capitalista en todas sus formas, y aquí vamos a irlo vinculando con el fascismo contemporáneo, el orden capitalista expresado a través de la familia, la escuela, las fábricas, el ejército, los discursos, continúa sometiendo a la vida deseante, a la vida sexual y a la vida afectiva a nuevas formas de organización. Es decir, podríamos decir con estas líneas teóricas en general que por un lado está el cuerpo, y yo quisiera situarme aquí en una realidad muy concreta, ¿no? En la materialidad concreta del cuerpo. El cuerpo está allí en toda su potencia de deseo, ¿verdad? En su potencia de hacer, en su potencia de sublevarse, y a la vez es sometido a la economía, ¿no es cierto? A varias formas en que la economía se organiza, ¿no? Y lo va controlando poco a poco.
¿no es cierto? Entonces, Guattari escribe esto en el 73, cuando él escribía esto sobre la masacre del cuerpo, él todavía no había visto, por ejemplo, a las fábricas, ¿no es cierto?, de trabajo esclavizado del presente, que dentro del modelo de acumulación de hoy, obligan a las trabajadoras y a los trabajadores a utilizar pañales para no ir al baño, por ejemplo. Guattari decía que el capitalismo ha controlado todos nuestros orificios. Y decir esto desde el Frente de Liberación Homosexual es muy importante porque él estaba diciendo que estas economías, ¿no es cierto?, producen lesiones y heridas en el cuerpo, pero también en la psiquis y nos terminan controlando, ¿no? Él no había visto, como decía, a trabajadoras, a obreras y obreros usando pañales en una forma denigrante del control del cuerpo que se pone en marcha en nombre de un modelo de acumulación, ¿no? Entonces, él dice, el capitalismo en todas sus formas somete la vida deseante, es decir, nuestra capacidad de desear, nuestra capacidad de desorden, de sublevación, nuestra capacidad de sentir afecto, deseo, etcétera, a unas formas de la economía, ¿no? Y eso produce lesiones en nosotras, ¿no? Entonces el totalitarismo estaría haciendo esto. ¿Por qué? Porque justamente pone en marcha una organización totalitaria, ¿no? Que se funda, como decía Guattari, en la explotación, en la propiedad privada, por supuesto, en el poder masculino y en rendir. El cuerpo tiene que rendir, ¿no? Voy a citar aquí un trabajo que fue muy, como estaba mucho en redes, ¿no es cierto? Hay un boom de este filósofo alemán de origen coreano que se llama Byung-Chul Han, que ha sido muy leído. Byung-Chul Han tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Es súper importante marcar aquí también que creo con algunas corrientes de la teoría feminista o de pensadoras radicales, que el pensamiento de Byung-Chul Han sí nos llama al inmovilismo, es decir, siempre está haciendo un diagnóstico de Occidente ya agotado, rendido, ¿no es cierto? Byung-Chul Han tiene un pensamiento muy cansado, como se dice, es autor de un pensamiento cansado que no invita a la revuelta. Pero de todas formas, aunque no me guste mucho, yo quiero citar algo que él dice en La sociedad del cansancio, y es que, por ejemplo, nosotras dormimos solamente para recuperarnos para la jornada siguiente de explotación. Es decir, vivimos un día de opresión, ¿no? Y el cansancio en el cuerpo, por ejemplo, en las mujeres con 3 jornadas, ¿no es cierto? Jornadas de cuidado, jornadas de trabajo, jornadas de cuidado del afecto. Las mujeres tienen la carga mental en la casa, se preocupan por cuidar los afectos del resto y además tienen el trabajo material y además tienen las tareas más repetitivas, las tareas más productoras de locura, ¿no es cierto? Tareas que repetimos durante años y años, una vez, otra vez y otra vez, ¿no es cierto? Enajenándonos y sustrayéndonos del deseo. En ese modo, Byung-Chul Han dice, incluso el sueño hoy, el sueño de dormir, pero también el sueño de soñar, es decir, de soñar otro mundo posible, con otra sensibilidad que esté activada desde una energía, ¿no es cierto? Este sueño nos es robado, ¿no? Y dormimos para el amo, diría yo, ¿no es cierto? Dormimos para recuperarnos, para trabajar al día siguiente. Entonces, el descanso es apenas una tarea que cumplimos para seguir dándole al amo, como se dice, ¿no es cierto?, al día siguiente. Entonces, a pesar de que, como decía, el pensamiento de Byung-Chul Han me parece un pensamiento que no es capaz de imaginar o que no quiere ver o que no considera dentro de sus elaboraciones la necesidad, la tarea y la presencia de la revuelta en el mundo, nos dice igual que estos modos de control, ¿no es cierto?, de la opresión capitalista, se vuelven totalitarios, ¿no? Y esto me lleva al planteamiento al que me refería al comienzo, el de Sergio Villalobos Ruminot. El fascismo contemporáneo es un fascismo neoliberal, ¿no? Luego vamos a hablar del fascismo en su dimensión histórica, pero hoy esas tecnologías de control del cuerpo terminan organizando de forma totalitaria, ¿no? Lo que entendemos como propiedad, como acumulación, y como el servicio del cuerpo a esa acumulación. Entonces mi cuerpo todo el tiempo va a estar cansado, ¿verdad?
cuando yo estoy viviendo opresión, cuando vivimos opresión. Y en ese cansancio se perdería la posibilidad de la revuelta. Lo que sucede es que a pesar de eso no se pierde, ¿verdad? Hay unas fuerzas que se le oponen. Justamente Deleuze y Guattari dicen en una de sus obras, que ahora no recuerdo, justamente la lucha es entre las fuerzas de domesticación contra las fuerzas de subversión, ¿no? Es una línea muy citada, ¿no? No me extrañaría que haya por ahí unos memes que la citen, pero es verdad, ¿no? Y está citado, por ejemplo, en este libro tan importante de Remedios Zafra, que se llama Hadas, en donde ella se dedica a ver la relación entre las mujeres, las máquinas, el capitalismo y la producción artística, ¿no? Entonces, justamente las tareas repetitivas históricamente asignadas a las mujeres, más las cargas mentales de mantener los hogares, las casas, el trabajo, etcétera, lo que hacen es producir una repetición, ¿no? Todos los días durante 40 años voy a sacar la basura a la misma hora, voy a pasar la escoba, ¿no es cierto? Todos los días en los mismos espacios. Y lo voy a hacer a costa de el deseo, a costa del deseo, a costa de producir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya dice de la producción artística, de la producción intelectual, incluso de las mismas tareas de cuidado, pero dentro de un marco emancipatorio de la vida, ¿no? Entonces, Zafra justamente en ese trabajo que se llama Hadas, que es un homenaje también a Ada Lovelace, ¿no? Programadora, de las primeras programadoras, de las que hoy llamaríamos programadoras informáticas. Ella dice justamente la emancipación de las mujeres se da el momento en que interrumpimos las relaciones de enajenación con las máquinas de escribir, con las aspiradoras, con las lavadoras, ¿no? En ese momento, de desautomatización de la relación entre el cuerpo y la máquina, algo más se produce. Incluso con los mismos elementos, pero se produce otra relación. Entonces estaríamos respondiendo a las fuerzas totalitarias que quieren controlar el cuerpo, a las tecnologías de control del cuerpo, como dice Sergio cuando se refiere al fascismo neoliberal. Entonces, si tenemos que definir el fascismo hoy para volver a eso, no podemos sustraerlo de la lógica de acumulación del capital, ¿no? Que ha tomado formas que tienen que... ha tomado formas que se refieren a la vida o que toman al cuerpo, ¿no es cierto?, solamente en su capacidad productiva, ¿no? El cuerpo se vuelve desechable el momento en que no es productivo, el momento en que suscita resistencias, ¿no? El momento en que presenta sus fuerzas de resistencia contra la domesticación. Entonces el fascismo sería una forma de control total del cuerpo, pero ese control se da en pos de una acumulación que nunca será para nosotras mismas, ¿no? Aun cuando se nombra redistribución, cuando se dice, por ejemplo, minería responsable en el contexto extractivista, que es una expresión tan fuerte del capitalismo actual, ¿no es cierto? En ninguno de esos casos la acumulación es para nosotras, no devuelve a la vida, más bien le sustrae sus fuerzas. Entonces el capitalismo sería una forma de sustraerle el deseo a la vida y el deseo al cuerpo por medio de la organización de fuerzas totalitarias que se depositan en el cuerpo, en el sueño, en el descanso, en el sueño de soñar, es decir, en el sueño de imaginar también la revuelta o la revolución, por ejemplo, de imaginar momentos de insurrección, ¿no es cierto?, que quedan cancelados ante el agotamiento del cuerpo y el agotamiento de la psiquis. No se habla mucho del fascismo, por ejemplo, en relación con las lesiones mentales y las heridas que tenemos hoy en la psiquis, que nos provocan el agotamiento, la opresión y la denigración del cuerpo. Otra vez el uso de pañales en una fábrica de trabajo ininterrumpido, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, estamos diciendo que ese fascismo histórico, ¿no es cierto?, se reactualiza en un nuevo contexto que tiene que ver necesariamente con el modelo de acumulación actual. En ese sentido, es decir, entendiendo el fascismo como una serie de tecnologías de control del cuerpo, es un fenómeno que podemos encontrar actualmente a nivel global, ¿no? ¿Qué ha pasado con el fascismo desde su origen histórico? Me gustaría acotar algo sobre las tesis de Sergio Villalobos Ruminot que me parecen realmente importantes, y es que Sergio habla
de una mutación histórica del fascismo, y aquí está su no excepcionalidad, es decir, el fascismo no es algo ajeno a nosotras, no es algo que está fuera del tiempo presente, ¿no es cierto? No se reduce tampoco a su contexto histórico de partida, digamos, con el que lo reconocemos más, ¿no es cierto?, dentro de la memoria colectiva, ¿no? Más bien hay que saber nombrarlo, ¿no es cierto?, como dice Sergio en una de sus tesis, en las nuevas formas estatal financieras. Dice él textualmente que la lógica de acumulación adquiere desde fines del 20 y principios del 21, es decir, este enclave, podemos decir, ¿no?, actual contemporáneo del fascismo ha sufrido esta mutación, ¿no? Y por supuesto ya no tiene que ver solo con regímenes dictatoriales o declarados como totalitarios, ¿no? El fascismo vive, anida en la democracia o en lo que hoy entendemos como democracia, ¿no es cierto?, que también se vuelve frágil ante la descripción anterior. Es decir, el fascismo no necesita la dictadura hoy. Esa es una de las cosas más preocupantes, ¿verdad? No requiere de una organización política totalitaria en los términos en que la conocimos en las primeras décadas del siglo XX para cumplirse. Más bien todo lo contrario, se cumple dentro de formas financieras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el Estado, ¿no?, que acumula. Para mí esto es muy, muy claro en el contexto de la megaminería, ¿no es cierto?, en el contexto extractivista ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? Hemos visto durante muchos años que tanto el socialismo del siglo XXI, ¿no?, desarrollado, digamos, en su forma, en organización política por medio del correísmo, ¿no?, y que fue además, y que es, como podemos decir, extremado, ¿no?, durante el morenismo. Hemos visto por lo menos durante los últimos 13 años, ¿no es cierto?, masacres al cuerpo justamente, ¿no? Recordemos la primera masacre en el correísmo, es el 2007, Dayuma, es una lucha por el agua. Los comuneros asesinados son asesinados por reclamar agua, por reclamar, es decir, mantener el cuerpo con vida, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos cuando reclamamos por agua, ¿no? Queremos seguir vivas, queremos preservar la vida, ¿no? Y, por supuesto, con las fuerzas de resistencia del presente, volvemos a decir, vamos a hacer todo lo que sea necesario para preservar la vida. Y eso incluye muchas formas de protesta y de resistencia en el presente, ¿no? La primera masacre es la de Dayuma en el 2007, muy temprano en el correísmo, al año, ¿no? Al año me parece, de instauración de ese régimen, empieza a explorarse, ¿no es cierto?, zonas para posibles proyectos megamineros, sobre todo de cobre, pero también de otros minerales, ¿no es cierto?, sobre todo en la Amazonía, pero no solamente. Recordemos INTAG también, los 24 años de lucha de la población de INTAG en la Sierra Ecuatoriana. Es decir, hay un montón de lugares donde podemos comprobar esto, ¿no es cierto? Se empiezan fases de exploración en un montón de proyectos megamineros, ¿no?, en nombre de la redistribución de la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que la redistribución de la riqueza es una forma de decir explotación, ¿no es cierto?, explotación de la tierra, agotamiento de la tierra hasta las últimas consecuencias, hasta lo último que dé la tierra de vida y de recursos, de lo que hoy llamamos recursos, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento hay que justificar la violencia legal, ¿no? Y se empieza a crear delitos de subversión y terrorismo para comuneros y fuerzas de resistencia para las mujeres en la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces se empieza a arremeter contra el cuerpo, contra la vida misma en su comprensión más material. ¿Cómo pasa eso? Justificando la violencia legal por medio de una lógica de acumulación, ¿no es cierto? O dentro, mejor dicho, de una lógica de acumulación que requiere del agotamiento de los cuerpos para que mengüen las fuerzas de resistencia. Entonces, la lógica de acumulación requiere, por ejemplo, que las mujeres que viven al lado de una fuente de agua, ¿no?, consuman agua envenenada. Entonces, el envenenamiento de poblaciones enteras es una forma de agotar la vida. Y esto es muy concreto, no estoy hablando de ninguna metáfora, ¿no? Las mujeres dan a luz, ¿no es cierto? Tienen a sus hijas y a sus hijos dentro de estos contextos de envenenamiento, y la siguiente generación, los cuerpos nacen más débiles, los niños empiezan a nacer con menos peso, con afecciones en su sistema, en su desarrollo, ¿no es cierto?, físico, mental,
¿no? Nacen en contextos de enorme adversidad, de violencia, y el trauma se deposita en el cuerpo y en la psiquis muy pronto. Entonces esas fuerzas de domesticación y esas fuerzas totalitarias, como decíamos antes, organizan al cuerpo para su debilitamiento, hasta producir muerte. Por eso hablamos hoy de necropolítica con tanta frecuencia, ¿no? De la elaboración teórica de Achille Mbembe, ¿no? Pensador camerunés, que dice justamente hoy el Estado produce muerte en estas nuevas formas estatal financieras a las que me refería citando a Villalobos-Ruminot. Entonces, estamos hablando de una comprensión muy material del fascismo cuando lo vinculamos al orden neoliberal. Aquí no hay nada abstracto. Y esto a mí me parece muy importante y lo puedo decir gracias a la teoría feminista y a las luchas de las mujeres y las luchas feministas de estas décadas. Esto es material, se deposita en el cuerpo, la arremetida es en el cuerpo, ¿no? Y Guattari, por supuesto, en alianza con los feminismos, ya lo decía en el 73, ¿no? Son las mujeres en rebelión contra el poder masculino, dice la masacre, contra la masacre del cuerpo, su texto, ¿no? Son las mujeres, los homosexuales en rebelión contra la normalidad terrorista y los jóvenes en rebelión contra la autoridad patológica de los adultos. Estoy leyendo del texto de Guattari, quienes han comenzado a abrir colectivamente el espacio del cuerpo a la subversión y el espacio de la subversión a las exigencias del cuerpo, ¿no? Entonces, él dice, estos son los desafíos de los modos de producción. Esto lo dice hace más de 40 años, ¿no? Hace mucho más. Y hoy lo vemos actualizado, por ejemplo, en el contexto extractivista, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cuál es el lugar del cuerpo en resistencia en estas lógicas de acumulación? ¿No es cierto? Entonces, quería acotar esta tesis de Sergio para decir justamente que el fascismo hoy es neoliberal, por lo tanto, no es una excepción histórica, no está fuera de nuestro tiempo, no está en el pasado y no está en Europa. Está reactualizándose todo el tiempo por medio de estas tecnologías del control del cuerpo en cada uno de los contextos en donde hay arremetidas en nombre de la lógica de acumulación capitalista. Por lo tanto, no nos es ajeno. Entonces, si no nos es ajeno, ¿cuál dirías que es la dimensión histórica y cultural del fascismo? Para referirme a la historia del fascismo o a sus algunas características históricas que podríamos ver, yo creo que, bueno, en su dimensión histórica que es tan amplia, ustedes mismas y muchos colectivos antifascistas pueden ubicar, ¿no es cierto?, un hecho que es muy importante en la historia de la resistencia, que es el momento en que es ejecutado y colgado Mussolini por los pies, además. Esa es una imagen muy simbólica y muy fuerte, ¿no es cierto? Mussolini es ejecutado colgado de sus pies, pero también me gustaría tener en cuenta esa imagen y me gustaría recordarla con un libro cortito muy importante que se llama La supervivencia de las luciérnagas de Georges Didier Huberman, que es muy importante porque él habla a partir de Pasolini, ¿no? Y él dice justamente, esa es una escena histórica, ¿no? De la vida, del triunfo de la vida, de una victoria de la vida, el momento en que Mussolini es ejecutado, podemos decir, ¿verdad? Pero él dice al mismo tiempo que es un error creer que el fascismo de los años 30 y 40 fue vencido en ese momento, ¿no? No podemos dudar de esa imagen y no podemos dejar de pensar que esa imagen es producto de luchas históricas importantísimas, ¿no es cierto? Pero siempre quedan las ruinas, vamos a decir con Benjamin, ¿verdad? Con Walter Benjamin. Y sobre las ruinas de ese fascismo renace otro, porque quedan las ruinas, ¿no es cierto? Algo queda de ese modo que lo vemos actualizarse de modo tan preocupante en el presente. Y quien lo ve en los años 70 es Pasolini. Quisiera también recordar el modo en que Pasolini muere, ¿verdad? Él es asesinado a palazos por un grupo de homofóbicos en el campo, ¿no? El cineasta, el poeta, el pensador tan importante es
es indignante todavía la imagen, ¿verdad? Porque es algo que parecería un azar, ¿no es cierto? Un azar cruzarse con este grupo, con esta manada, diríamos hoy, ¿verdad? Homofóbica que lo ataca. Pero eso es parte de estas ruinas, de este renacimiento siempre constante de estos regímenes, de estas formas fascistas de pensar la vida, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado con el nombre del libro de Didi Uberman, que se llama justamente La supervivencia de las luciérnagas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un momento en que Pasolini escribe una carta, ¿no? Porque se da cuenta de que en algunos lugares de Italia, frente a la contaminación, han desaparecido las luciérnagas. Ya no hay luciérnagas en un momento dado donde él las encontraba antes en Italia. Y esta imagen a mí me parece muy importante porque, bueno, luego Uberman va a tener un desacuerdo con Pasolini y va a criticar el momento en que él habla de esta totalidad, ¿no es cierto?, de esta imposibilidad del marchitamiento, pero dentro de toda esa discusión me gustaría recuperar una imagen del mismo Pasolini cuando habla del verdadero fascismo a través justamente de lo que venimos hablando, ¿no?, de las luciérnagas. Y él dice que el verdadero fascismo es el que se mete con los cuerpos del pueblo, otra vez, ¿no? Entonces es interesante mirar en Europa que ha vivido, ¿no es cierto?, ese momento de enunciación también de que esto era fascismo, ¿no? La coincidencia entre Pasolini desde Italia en el 74 y lo que había escrito Guattari en el 73 desde el Frente de Liberación Homosexual, para mirar en Europa cómo van ellos también nombrando las formas de resistencia que van hallando, ¿no? Guattari, la verdad, en un lenguaje de resistencia mucho más pronunciado que el de Pasolini en ese momento. Y Pasolini dice justamente es el que conduce sin verdugos ni ejecuciones de masas a la supresión de amplias porciones de la sociedad misma, ¿no? Entonces, para Pasolini, la forma más aniquiladora del fascismo es la asimilación de la televisión, de los medios, la domesticación de la mente, digamos, la ausencia de fuerzas de resistencia, ¿no? Y la normalización de esas fuerzas totalitarias de las que hablábamos. Entonces, justamente lo que dice Uberman al final es que las luciérnagas en donde desaparecen realmente es dentro de una claridad cegadora. Hay tanta luz que las luciérnagas desaparecen. Es decir, está la luz de los reflectores, la luz de los shows, la luz de los estadios de fútbol, dice Uberman, de los platós de televisión. Hay tanta luz, hay tanta sobreexposición, hay tanta ceguera dentro de ese show que conocemos bien en Italia. Y que se nos repetirá en muchos de nuestros contextos y culturas y países, que es ahí donde desaparecen las luciérnagas. Desaparecen porque hay demasiada luz, y esa luz es una luz que hace que desaparezca la capacidad de discernimiento, es decir, que las fuerzas de resistencia posibles se asimilen al show y que todo sea show. Entonces, me parece que podemos vincular lo que ya veía Pasolini y lo que recoge Uberman en La supervivencia de las luciérnagas para hablar justamente de que los orígenes históricos del fascismo, ¿no? Que nos arrojan, por lo menos en el presente, formas más nítidas de totalitarismo, hoy se han diluido dentro de las formas de la democracia. Si había algo que el fascismo distinguía o que designaba, hoy está asimilado a los medios, habría dicho Pasolini, ¿no es cierto?, a los reflectores, a justamente esas formas de claridad enceguecedora que no nos permiten discernir, ¿no? Entonces, si volvemos a los orígenes históricos del fascismo, ¿no?, es muy, digamos, es más claro distinguirlo, ¿no es cierto? Y hoy eso se va hibridando con formas de la democracia que también son totalitarias, pero ¿qué nos daba la dimensión histórica del fascismo? Es decir, ¿qué ofrecía al presente que nosotras vivimos hoy? Ofrecía ya tecnologías de control, ¿no? Y ofrecía ya los aparatos represores del Estado, ¿no es cierto? Diríamos en un lenguaje más clásico, pero ya nos ofrecía la policía, la figura de la vigilancia. La figura de la vigilancia estaba ahí, ¿no es cierto?, en las fuerzas
nítidas, distinguidas como policía, militares, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy esas figuras históricas, esas instituciones históricas de control están incorporadas dentro de nosotros. ¿No? El policía que llevamos dentro, decimos, ¿no es cierto? Hay un montón de libros que hablan del policía que hemos interiorizado. Entonces, poco a poco, se van acercando, ¿no es cierto?, las tareas de las fuerzas policiales, las fuerzas militares, las fuerzas de vigilancia, se van acercando a la figura de la ciudadanía común. Entonces, en un modelo totalitarista de vigilancia, que es democrático, que es moderno, que vive con reflectores, no va a ser tan difícil controlar, ¿verdad? Y tampoco es tan fácil distinguir el policía que llevamos dentro, ¿no? Porque yo voy a vigilar, yo misma voy a denunciar, ¿no? Yo misma voy a tener una actitud policial en mi cotidianidad, ¿no es cierto? Voy a controlar en la medida de mis posibilidades al otro para mantener una idea de orden que tenemos hoy y una idea de paz. La paz, hoy, el discurso de la paz, el discurso de la armonía, ¿no es cierto?, se instaura justamente para domesticar toda fuerza contraria a lo que ese orden dicta. Y dicta básicamente la acumulación, ese es el dictado del presente, ¿no es cierto? Entonces, esas policías o esas figuras e instituciones policiales que distinguíamos como históricas están hoy dentro de nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ciudadanía de a pie, ¿no es cierto?, de personas de a pie que quieren, por ejemplo, perseguir a grafiteras feministas porque rayan las paredes cuando nos están matando, ¿no es cierto? Y dicen, por favor, pero ¿cómo se les ocurre rayar las paredes? Esto es patrimonio, ¿no es cierto? Dice cualquier ciudadano común, y si puede avisarle a la policía por dónde salieron corriendo las grafiteras, le va a avisar a la policía, ¿no? Va a ser su tarea policial del día, ¿no es cierto? Es de su buena obra del día. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un sentido común instaurado que nos dice que toda fuerza de resistencia tiene que ser vigilada, pero no solamente por la policía, tiene que ser vigilada en común, ¿no? Y habernos sometido, habernos subordinado a esas fuerzas de vigilancia y a ese sentido común vigilante, va produciendo sociedades policiales y sociedades, por lo tanto, fascistas, porque apoyan el totalitarismo desde donde pueden. Yo lo apoyo desde mi balcón, desde el aula como docente, si soy estudiante también, lo puedo apoyar desde mi lugar de trabajo vigilando al otro y velando porque el sentido común que no soporta ninguna resistencia quede instaurado en bien del orden y en bien de la paz. Entonces, si miramos las configuraciones cotidianas o en cualquier referente que tengamos para pensar en una sociedad policial, nos va a resultar familiar justamente que estamos nosotros mismos practicando, ¿no es cierto?, esas tareas de las fuerzas de domesticación y de vigilancia, ¿no es cierto? Porque además para el fascismo el otro siempre tiene que ser vigilado, porque no es confiable, porque no tiene autonomía, porque necesita una tutela. Y en cuanto a su dimensión cultural, ¿qué podría decirnos del feminismo sobre el fascismo? Me gustaría referirme a ella, pensémosla así quizás, ¿no? Hay una dimensión estructural y cultural del fascismo que podemos identificar quizás más claramente con una sociedad policial, donde nos vigilamos todos contra todos, ¿no? Todos velamos por el orden, todos velamos por la paz, ¿no es cierto? Pero ese orden y esa paz son el nombre del control hoy, ¿no? El control del cuerpo, el control emocional. No voy a decir nada que se salga demasiado del sentido común, no quiero ser disonante, no voy a arriesgar, ¿no es cierto?, un sentido menos esperado, ¿no es cierto?, del discurso común entre el que vivo, etcétera, etcétera. Entonces hay un límite muy claro para lo que podemos decir, para lo que se resulta disonante, lo que resulta fuera de lugar, lo que resulta demasiado rabioso, lo que resulta muy enojado, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un monopolio, ¿no es cierto? El monopolio de la decisión política, el monopolio de la palabra, el monopolio del control, tiene actores bastante distinguibles, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo,
está distribuido en lo social, como decíamos. Entonces, en ese sentido, para entender otra dimensión, quizás la estructural y cultural del fascismo, quiero citar un libro que me parece importantísimo, que se llama Defenderse, una filosofía de la violencia, de Elsa Dorland. Ella dice justamente que los estados, ¿no es cierto? Y esto ya tiene, me parece, tiene un eco, ahora que recuerdo, en el texto muy famoso de Thoreau, de la desobediencia civil, ¿no es cierto? Y él ya lo dijo hace 300 años. El Estado, cuando nos quiera controlar, no va a recurrir a nuestro intelecto, no nos va a convencer con argumentos, y mucho menos va a acudir a nuestras emociones, ¿no es cierto? Por favor, por solidaridad, usted obedezca, ¿no es cierto? El Estado tiene que ejercer fuerza, tiene que ejercer violencia, ¿no? Eso ya lo dice Thoreau cuando escribe sobre la necesidad de la desobediencia civil, ¿no? Que como vemos es una constante en la modernidad, ¿no? Para oponerse a las fuerzas totalitarias. Entonces, Elsa Dorland dice que cuando hay un monopolio de la violencia legítima del Estado, ¿verdad? O sea, no está solamente en el Estado, ya sabemos de eso hace muchas décadas, ¿no es cierto? Pero ella va un poquito más allá y dice, tenemos que hablar de una gestión social de la marcialidad. Es decir, hay una idea de un continuo, ¿no es cierto?, en donde hay unos que se arman y otros que no. Ella está siguiendo ahí a la antropóloga feminista Paola Tabet, ¿no? Ellas hablan de la gestión social de la marcialidad, es decir, en las sociedades modernas, ¿no? Hay tecnologías de poder que son discriminatorias, ¿no es cierto? Y que dicen quién tiene derecho a defenderse, por lo tanto a armarse, y quién no. Quién es un criminal cuando se arma y quién está en su legítimo derecho de tener armas, por ejemplo, ¿no? Y ellas dividen esto muy bien y lo historizan muy bien también cuando hablan, por ejemplo, de unos grupos antes de que Estados Unidos fuera como lo conocemos, ¿no es cierto?, fuera todos los Estados Unidos, ¿no es cierto? En esos procesos de consolidación de los estados había en los estados de Estados Unidos que después fueron estados esclavistas, había grupos de hombres blancos, eran blancos, y salían en la noche a recorrer sus comarcas y a recorrer las aldeas, a recorrer las plantaciones, y salían a cazar gente con Z, a cazar literalmente, a hacer cacerías de gente que consideraban peligrosa, ¿sí? Otra vez, eran hombres, eran blancos y por tanto se habían arrogado el derecho de poseer armas. Ellos eran los que tenían la legítima defensa, justamente, ¿no? Entonces salían en la noche a buscar gente peligrosa, sí, que amenazara la tierra y que amenazara a sus mujeres, como les decían. Ahí pasa algo muy difícil de identificar y de historizar. Surge en esos grupos, en esos momentos históricos, en Estados Unidos, digamos, en esta población blanca, surge el mito del hombre violador negro. Entonces, cada vez que querían asesinar a alguien, cada vez que querían ejecutar a alguien con su propia lógica y su ley propia y su legítima defensa y sus propias armas, entonces siempre usaban el relato de un hombre negro que había violado a una mujer blanca, ¿sí? Y sí quiero decir que al ser historizado por el feminismo, por supuesto, esto no niega de ningún modo la realidad histórica de la violación que hemos vivido las mujeres por siglos y siglos y siglos. Lo que hacen es distinguir el mito, es decir, separan para la historia, ¿no es cierto?, el momento de creación del mito racista contra los esclavos, contra los hombres y mujeres esclavizados. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto?, hecha esta aclaración que es muy importante, lo que Elsa Dorland dice justamente es que la historia de las armas justamente va creando estos grupos que desde el poder racial y el poder económico se dan a sí mismos el nombre de justicieros, son quienes hacen justicia. Y esos grupos, esas patrullas nocturnas que podemos imaginar en las comarcas, ¿verdad?, esas patrullas se van convirtiendo por medio de lo que después son los sheriffs y los alguaciles y todas esas figuras históricas, se van convirtiendo en la policía. Esto es uno de los orígenes de la policía, son patrullas nocturnas de cacería de hombres y mujeres negros, sobre todo de hombres. Si pensamos hoy
en la industria carcelaria estadounidense, ¿no? Que cumple todas las características del fascismo contemporáneo, neoliberal y aliado del modelo de acumulación que vivimos, ¿no es cierto? Miramos que las cárceles en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, están llenas de hombres negros pobres, empobrecidos, ¿no es cierto? Y seleccionados dentro de un modelo racista, ¿no? Dentro de una gestión racista de la justicia, de lo que se llama justicia, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos en hace 300 años, pensemos en patrullas nocturnas de hombres blancos que salen y que van usando, justamente van instrumentalizando la misma violencia de las mujeres para crear un mito que ellos dicen que se cumple todas las veces, aun cuando los hombres negros son inocentes de violación, igual los cazan, igual los ejecutan y después los cuelgan en árboles, ¿no? Ese es un modelo de justicia, ¿no? Que funda la policía. La policía viene de ahí. Entonces hay que historizar también la institución policial para entender el fascismo contemporáneo. Entonces, si pensamos hace 300 años en eso y pensamos hoy en la multimillonaria industria carcelaria que hace el trabajo del Estado, ¿no es cierto? Porque además está tercerizada o está privatizada, está industrializada. La muerte está industrializada en la institución de la cárcel hoy. ¿De quién están llenas las cárceles, no es cierto? No podemos simplificar el argumento y decir, ay, pero también hay, ¿no es cierto?, agresores, violadores, narcotraficantes negros. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que hay cientos y miles de hombres y mujeres en Estados Unidos, por ejemplo, que están presos en cárceles, que han sido privados de su libertad siendo inocentes o habiendo cometido crímenes muy menores contra la propiedad y que llevan años en las cárceles, ¿no es cierto?, y que son seleccionados por raza, por poder racial, que se llama supremacía blanca. Entonces miramos cómo en un arco histórico de cientos de años, ¿verdad? Si historizamos a la policía, veremos una dimensión estructural del fascismo, por ejemplo, a través de esa institución, en sus orígenes que se llama supremacía blanca, ¿no? Y que tienen que ver, por supuesto, con una dimensión histórica del patriarcado. Entonces, justamente si elegimos ver en la historia cultural, ¿no es cierto?, del fascismo, en su dimensión histórica cultural, estos momentos y estas expresiones muy concretas y muy materiales, entonces vamos a entender una dimensión histórica que por supuesto está mucho más allá de Europa y de la excepción histórica que pensamos que el fascismo es. Y vamos a ver su constante en la historia y cómo nos toca. Finalmente, para cerrar, y esta ha sido una pregunta en la que no ha habido consenso entre nuestras invitadas, ¿es el fascismo algo exclusivo de las derechas? Si describimos el fascismo como una organización de formas totalitarias que recurren a tecnologías de control del cuerpo, si el control del cuerpo está destinado a una lógica de producción y debe subordinarse a ella, si la reproducción de la vida también está subordinada a una lógica de producción y a una asignación de valor menor para algunas vidas, dígase, por ejemplo, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres del tercer mundo, mujeres del sur, etc. Si esas lógicas totalitarias de control del cuerpo desprecian la vida o promueven activamente la muerte, por ejemplo, al abandonar migrantes en desiertos, al privarles de agua, al producir realmente personas sin patria, apátridas, ¿no es cierto?, cuando los estados renuncian a la responsabilidad sobre su población. En todos estos momentos, ¿no es cierto?, en todas estas expresiones, mejor dicho, totalitarias, vemos que el fascismo no es algo de derechas. Las derechas tienen una particularidad, por supuesto, ¿no?, en su celebración del fascismo, en su modo explícito de nombrar, por ejemplo, la supremacía racial, la supremacía masculina, el desprecio por la desobediencia sexual, la desobediencia migrante, la desobediencia con discapacidad. Por supuesto, hay otra posición, por supuesto, pero no dejan de compartir con otras formas de la política rasgos fascistas, ¿no?
llámese socialismo del siglo XXI, llámese izquierda, llámese gobierno popular, ahí donde hay formas totalitarias de control del cuerpo y control de la vida y desprecio de la vida, si no sirve para la producción, ahí hay fascismo neoliberal, volviendo al planteamiento de partida que yo tomaba de Jorge Villalobos Ruminot, ¿no? Que reconoce, por supuesto, como es obvio, ¿no? Una de las fuerzas más importantes de resistencia en el mundo hoy, que son los feminismos, las luchas de las mujeres, que cuidan la tierra, que se rebelan contra el control del cuerpo, ¿no es cierto?, que se alían por eso con otros movimientos de la desobediencia sexual, y que producen interrupciones en los modos patriarcales de funcionamiento de cualquier institución. Entonces ahí vemos también algo muy importante, que son las fuerzas de resistencia. Y yo me quería referir a un ejemplo muy reciente, que es el colectivo Las Tesis, ¿no? El colectivo Las Tesis y El violador eres tú. El colectivo Las Tesis tiene una repercusión global. Su performance, Un violador en tu camino, se repite en miles de lenguas, en un montón de países, en contextos musulmanes, latinoamericanos, europeos, laicos, religiosos. Es increíble cómo se vuelve un grito de guerra, ¿verdad? Un grito de resistencia global que viene de un colectivo chileno, ¿no? Entonces ellas empiezan en el 2019 a performar, y luego esto se vuelve global, ¿no? Y justamente el performance de Las Tesis se opone a los sistemas opresores, ¿no es cierto?, que perpetúan de lo que ya hemos hablado, la brutalidad policial, la cultura de la violación, el feminicidio, el etnocidio, ¿no es cierto?, y otras formas criminales de acumulación de capital. Entonces, bueno, la protesta inspira a mujeres desde Grecia hasta México, Turquía, ¿no es cierto? Y después las tesis son acusadas de incitar a la violencia y de provocar amenazas contra la policía, ¿no? La policía dice haberse sentido intimidada y temerosa de ataques futuros contra ellos como resultado de las performances de las tesis, ¿no? Entonces, esto por supuesto es clarísimo que son acusaciones fraudulentas, ¿verdad? Y que se trata más bien de censura al performance artístico de ellas, ¿no? Pero miremos cómo justamente una fuerza nacional como la policía chilena, no es cualquier policía, es una policía entrenada y que mantiene todavía el entrenamiento de la dictadura de Pinochet, dice sentirse intimidada por un colectivo. ¿Cómo es que una fuerza nacional de policía se siente intimidada por un performance? ¿No? Entonces, justamente esto es lo que tenemos que pensar también, cómo el fascismo trata de criminalizar toda fuerza de resistencia como si ella fuera la que está provocando muerte. Por supuesto, en este caso es la violencia policial, ¿no? Que es un problema global ahora. La intimidación igual. La criminalización de la vida también, de la pobreza, de la migración, de la resistencia, del feminismo, de las luchas sociales, ¿no? Hay una criminalización del deseo justamente, de la vida expresada en su potencia, ¿no? En su potencia, en todas sus potencias. Entonces, justamente yo quería terminar con ese ejemplo, ¿no? Porque justamente hemos estado hablando del fascismo también en una dimensión cultural y estructural, y Las Tesis es un excelente ejemplo para entender cómo una fuerza nacional dice sentirse amenazada por un performance feminista. Ahí está muy claramente dibujado el panorama contemporáneo, ¿verdad? En términos de lo que el fascismo está haciendo. Entonces se puede ver ahí también una de las numerosas fuerzas de resistencia contra el fascismo, que si algo hacen también es resistir la domesticación del discurso. No vamos a dejar que se naturalice justamente el discurso de criminalización de toda lucha por la vida. Eso es lo que está detrás, por sostener la vida en su dimensión más concreta, material y de deseo, ¿no? Como decía Guattari en el 73, cuando ya se rebelaba contra las fuerzas de domesticación después de mayo del 68, y como Pasolini justamente antes de ser asesinado por una manada de homofóbicos. Entonces,
Esas fuerzas que resisten la domesticación, esas son las fuerzas que resisten al fascismo y que justamente son criminalizadas por él, pero existen y están vivas en todo el planeta, ¿no? Y se puede decir con eso también que el fascismo no deja de tener respuestas globales que han estado resistiendo la domesticación y la opresión durante décadas. Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo, por tus respuestas y esta profunda reflexión. Para quienes quieran descubrir o redescubrir algunos de los textos citados por Cristina el día de hoy, desde mañana compartiremos esta información en El Maullido de Cortázar, que se publica cada martes en nuestras redes. La próxima semana será el último episodio de esta primera serie de podcast. Desde el colectivo creemos que en momentos de crisis social, política y económica es fundamental cuestionarnos sobre esos monstruos que pueden surgir en el claroscuro. Esto fue Todes Somos la Política. Esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao.